Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí de nuevo con una nueva recetita. Hoy les traigo una tarta. Vamos a hacer salada de calabacín, zucchini, como le llamen ustedes. Súper fácil. Le voy a hacer la receta de la masa también, paso por paso, que también es súper fácil y queda muy friable, crocante. Así que bueno, espero les guste y nada, acá te dejo la receta. Un cariño grande para todos. Y no te olvides de suscribirte a mi canal. Bueno, aquí como ven, yo voy a utilizar para esta receta 2 cebollitas que la vamos a picar bien finas, 2 calabacines que son bien grandes, vamos a usar 4 huevos para lo que es el relleno y vamos a usar 1 para la masa, para que se amalgame todo. Cortamos bien finas lo que son las cebollas. Vale, en un sartén vamos a poner una gotita de aceite. Yo uso de oliva, ustedes usan el que quieren. Ponemos nuestras cebollas que picamos y las pochamos bien. Yo acá tengo un diente de ajo picado, así que se lo vamos a agregar. Mezclamos un poquitín esto. Vamos a hacer que se poche bien, porque así larga más sabor. Le vamos a poner un poquito de pimienta molida. Le voy a poner un poquito de nuez moscada, que le da buen sabor, muy poca. Sal, bastante porque la cebolla es muy dulce y después le va a quedar dulce la tarta. Aparte después van los huevos, la calabacín y todo. Esto le falta todavía. Dejamos que se dore bien. Mezclamos un poquito, miren que ya va tomando color la cosa acá. Vamos a agregar nuestras calabacines. Yo lo corté así en 4, en triangulito que queden, así se cocinan bien. Acá me quedaron un par, porque miren, 2 son un montón, no hace falta ponerle más. Porque después van los huevos, el queso y todo eso. Mezclamos. Esto también lo pochamos un poquito y ya lo tenemos. Vale, y mientras que preparamos las calabacín que se vayan haciendo, vamos a hacer la masa nosotros. Vamos a poner un yogur griego entero o un vasito de leche, lo que ustedes quieran. Yo voy a usar esto porque lo tengo y esto es sin sabor. El mismo vasito lo vamos a utilizar para medir el aceite.
Vamos a poner un huevo. Y medio vasito de esto de vino blanco. Mezclamos bien todo. Le vamos a agregar un sobrecito de leudante para tortas. Yo uso esta de la marca de Lidl, que tiene una torta acá dibujada, que es buena la calidad. Vamos a poner una cucharadita de sal. Miren cómo se infla la levadura. Es mejor meterlo así con los líquidos, así no se hace grumo. Se termina de inflar bien todo. Ya da vuelta la calabacín. Vale. Y le vamos agregando la harina. Esto que es una masa que no se pega. La van trabajando toda con la mano. Un poquitín más para amasarla. Y ya estaría. Tiene una masa súper esponjosa, está muy buena y queda riquísima aparte. Después la pueden rellenar con lo que quieran. Si no quieren hacerla de calabacín, la pueden hacer de atún, con cebolla frita, tomatitos cherry. Hay algunas, o pascualina también pueden hacer con esta. Yo ahí en mi video tienen en el canal 2 tartas más, una con roquefort y champiñones, creo, y otra de pascualina también. Esta no es una masa que hay que dejarla descansar, se puede, como es con leudante para torta, la pueden hacer enseguida, no hace falta dejarla ahí que se descanse. Esto ya lo tenemos, mire, ya ni se pega en la mano, queda muy buena. La vamos a dividir en 2 porque es muy grande. Acá nos van a salir 2 masas y la vamos a hacer abierta. Vale, yo puse un papel de horno aquí, una hoja. Vamos a amasar esto. Vamos a hacer un poquito así no se me hace, no se me rompen los bordes. Ahí la tenemos. Miren, no se pega ni en el palo, está espectacular esta masa. No necesitan ni poner harina. Yo es una masa que siempre utilizo, también en mi blog de recetas, que es la receta de Susana. También ahí la van a encontrar, a la masa, paso por paso. Después también me pueden encontrar en YouTube y no solo en YouTube, perdón, en Facebook también, la receta de Susana, y en Instagram. Miren, se estira
Barbaridad, está espectacular esta masa. Y vieron que es súper fácil. Estiramos bien para que quede bien finita. Ahí la tenemos, miren qué espectáculo. Vale, yo la he puesto en una asadera de estas de aluminio. Aplastamos un poquito. Ahí tenemos. Después le recortamos bien los bordes. Primero vamos a rellenarla. Vamos a poner nuestros calabacines. Miren, como les dije, con dos sobra, porque si no queda demasiado alto y se sale todo para afuera. Ahí tenemos, lo desparramamos bien. Ahora la otra, no sé con qué la voy a rellenar. La haré con atún también, puede ser, tengo atún. Ahora vemos qué le ponemos. Yo lo que encuentro en la nevera se lo pongo adentro y sale una tarta. Vale, yo acá tengo este queso, que es tipo el queso cremoso de Argentina, que acá se llama Arzúa Iloa, y lo venden en casi todos los supermercados. Vamos a cortar un pedacito. Esto no tiene cáscara. Con eso alcanza, porque le vamos a poner también un poco de parmesano. Ustedes le ponen si tienen, si quieren, no hay problema. O sea, también la pueden hacer con calabacín y huevo también. Con lo que ya le pusieron ahí un poco de huevo ya queda. Yo le pongo para que quede un poquito más consistente y más cremosa. Le vamos a poner el quesito este que se derrita. Y aparte porque yo soy muy gorda y me gusta hacer las cosas exageradas. Bueno, ahora tengo el plato, voy a utilizar el mismo para no ensuciar. Vamos a poner los huevitos que teníamos acá, que dijimos que eran 4. 1, 2, 3 y 4 huevitos. Bueno, otro poquito de pimienta, un poquito de sal, pero poco a poco, un poquito de parmesano, un poquitito porque ya tiene el otro también, y vamos a mezclar, pero con un tenedor. Para no hacer lío, porque si agarramos el batidor se hace un chiquero. Es muy chico el plato para el batidor. Después me comentan si a ustedes les gustan las tartas, cómo le quedó, si lo hicieron, ya me dicen.
Le mando un saludo a todos mis seguidores que siempre me apoyan, siempre me saludan, que ponen que les gusta mi receta. Le agradezco que siempre están ahí apoyando el canal. Un cariño grande para todos. Vale, ya está, mira, súper fácil. Esta partecita no se la voy a cortar, la voy a dar vuelta después. Vamos a tirarlo desde el centro, que vaya donde quiera. Ahí lo tenemos. Esto ya se desparrama solo. Ahí quedó, mira, perfecta. Ahora le levantamos esto y lo hacemos así, miren. Así no cortamos nada, no tiramos nada, se come todo. Si total esta masa está buenísima. Ahí está, ahora la llevamos al horno así a 180 grados. Yo creo que en media horita está. Vamos controlando que esté bien doradita, que se cocine la masa. Y cuando está la quitamos. Bueno, miren cómo quedó esto, espectacular. La masa súper friable, quedó buenísima. Así que bueno, acá tenés la receta de la masa, que como viste es súper fácil. Así que realizala y podés hacer la otra también de atún, que bueno, todavía está en el horno. Y nada, te invito a suscribirte al canal, dar like y un cariño grande para todos. Acá siempre esperándolos y para compartirle una nueva receta. Cariños.